Marimba noble y risueña, hija del pambil y de la caña, marimba noble señora, suena hoy y suena mañana. Yo le pedía 5 medallas, 5 medallas, ese es mi gusto, y ese es mi gusto. San Lorenzo, la tierra del sol y la lluvia, territorio que despierta al ritmo de la marimba. El sonido nace del bosque, del agua, del trabajo diario de su gente. Aquí, donde los ríos se abrazan con el mar, la vida florece entre el verde profundo del manglar. Así suena el alma del Chocó, con fuerza, con alegría, con memoria. La marimba, el agua, el bosque, la gente, todos son uno, porque conservar es también recordar quiénes somos. El agua une a los pueblos, desde los manglares hasta las montañas del Chocó. Aquí en San Lorenzo, las comunidades han decidido proteger lo más valioso, sus fuentes de agua y sus bosques. Tenemos 3.544 hectáreas, de las cuales tenemos la mitad en conservación y se tiene una agricultura manejable. O sea, tratamos de hacer la agricultura, pero conservar lo más que se puede el ambiente para así tener un aire puro y poder tener unos días mejores, no solo para nosotros, porque atrás nuestro vienen nuestros hijos, nuestros nietos, entonces todas estas personas necesitan tener un ambiente sano. Impulsada por la Fundación Paisajes Sostenibles, con el apoyo y el financiamiento de aliados globales, surge un nuevo capítulo de esperanza, la creación de 2 áreas complementarias que preservan la vida. Un área de protección hídrica con 54.539 hectáreas que tiene la misión clara de proteger las fuentes que dan vida. Desde sus nacientes, el agua viaja para abastecer a 66 poblados, garantizando su calidad y disponibilidad para más de 28.000 personas. Un legado vital, respaldado por el municipio de San Lorenzo y el Ministerio de Ambiente y Energía. Y en complemento, un área de conservación y uso sustentable de 70.486 hectáreas, que son el hogar y el sustento de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas como los Agua y los Chachis. Aquí la conservación camina de la mano con sus saberes ancestrales, protegiendo el bosque mientras se fortalecen medios de vida sostenibles. Una visión avalada por la Prefectura de Esmeraldas. Ambas zonas conforman una matriz boscosa de más de 125.000 hectáreas que conectan con el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas al sur y con la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje al norte, formando el gran corredor del Chocó ecuatorial, hogar de más de 2.200 especies de plantas y 1.200 especies de fauna, muchas de ellas únicas en el mundo. Cuidar el bosque no solo se hace con palabras o leyes, se cuida con las manos, con el trabajo que nace del respeto a la tierra. De ese compromiso surgen los emprendimientos sostenibles, el cacao, los jabones, las conchas de manglar, formas de vivir en armonía con la naturaleza y de conservar al mismo tiempo lo que les da la vida y sustento. San Lorenzo se ha caracterizado porque aún la gente conserva parte de sus recursos naturales, llenos de muchos bosques, nuestros manglares, llenos de muchos recursos hídricos, y eso pues lo hace maravilloso, indudablemente, no es conocido a nivel del mundo, y eso queremos hacerlo conocer y difundir, ¿no? Busquemos aliados estratégicos para que nos ayuden a fomentar y a cuidar nuestra biodiversidad. O sea, hacer conchera, por lo general, conchamos dependiendo las aguas, saca la concha. Porque si las aguas son de todo el día, bueno, al menos yo me saco 1.200 conchas, 1.250. Cuando las aguas no dan tiempo, 1.100, 1.100 y medio, que son 2-3 horas que uno trabaja.
Pero hay personas que sí sacan más, hay unos que sacan sus 400, sus 300, y ya vemos otros que sacamos mucho menos, porque ahí vemos personas que sacamos hasta un 100 mínimo, hasta 80, 60, 70 conchas. Aquí nadie tala un árbol de mangle porque está prohibido, tanto de adentro como de los que vivimos, de los que estamos dentro de la zona como de los que vivimos fuera. Yo nací en San Lorenzo, me dedico a la concha y soy estudiante también. Mi abuela, mi mamá y ahora yo que soy prácticamente la tercera generación, seguimos con lo mismo de la recolección de concha porque eso es lo que tenemos en nuestro entorno. Nosotros lo cuidamos mucho porque nosotros vivimos de eso, la concha, la pesca, ya de todas esas cosas nosotros vivimos, entonces por eso cuidamos nuestro manglar. Verdaderamente a mí me gusta, yo amo estar en este lugar. En el corazón del Chocó, la conservación también suena a marimba, a tambor y a voz de mujer. Cuidar el territorio es cuidar la memoria, la herencia y la alegría de su gente. Somos negro afro, pero también cultivamos la tierra. La esperanza está sembrada en la gente, está sembrada en la gente, está inyectada de que con esto tenemos que sobresalir no al 100%, pero sí sustentar nuestros gastos diarios y poder con esto del cacao, poder llevar a nuestros hijos también a una universidad, que tengan una oportunidad. El cambio climático ya no es una palabra lejana. Sus efectos se sienten, así como se siente firme la esperanza de las comunidades que se levantan para cuidar lo que les da vida. Sobre la capacitación, para mí ha sido un apoyo bastante, que nos dan una guía a tener un conocimiento que no hemos tenido. Va a ser una mejora para la vida de cada uno, tener un ingreso extra o como personal para tener un emprendimiento que siga teniendo cada uno para el futuro, que sea un emprendimiento ya que sea rentable. Sírvase para que refresque. Nacimos en esta tierra del plátano y la yuca, la caña, la papaya, el mangle y el pambil, de la concha el piacuil, el cangrejo y la jaiba, de todas las especies que se encuentran aquí. Sanlorenseños, somos negro en color, pero un corazón noble para todo el Ecuador. Si alguien pregunta dónde queda el cantón, al norte de Esmeraldas y al final del Ecuador. En San Lorenzo las voces de las mujeres se levantan para cantarle a la vida, pues saben que cuidar el manglar es proteger su hogar. Mientras suene su canto, este territorio será herencia. Protegemos y conservamos. Protegemos y conservamos. Estamos juntos todos hermanados, aquí estamos juntos todos hermanados. Fundación Paso y Comarca, protegemos y conservamos. Fundación Paso y Comarca, protegemos y conservamos. La naturaleza protegemos y conservamos, es parte de la vida. Protegemos y conservamos, nos da la alimentación, protegemos y conservamos.